No, se me fue ahí una musiquita. Am, Vamos a ver quién se conecta. Hoy es una tarde bien especial. Muy especial la tarde de hoy. Am, vamos a ver si se conecta mi invitado de hoy. El señor Eliezer Ávila estará aquí con nosotros debatiendo, conversando en realidad, porque estos debates o estas conversaciones se han hecho como que populares en Facebook. Hola Carlos, ¿cómo estás? Compartan, por favor, déjame compartirlo en mi grupo, en mi página, en mi perfil. Perdón, déjame bajarle el sonido a esto. Ok. Vamos a ver quién está por ahí. Dice saludos desde Canarias. Alain Antonio González dice saludos. Carlos Esteves está desde Canarias. Una tierra a la que yo le debo mucho. Empecé mi exilio por ahí. Saludos desde Berlín, dice William Sánchez. Vamos a ver si Eliezer logra seguir todos los pasos para entrar en la directa. Esto es una coordinación que ha hecho mi querida... Ay, creo que lo puse mal. Mi querida Babi, que hizo toda la gestión para que este programa saliera al aire, esta conversación. Babi está de compras con Melania y con Jesús y con Trump. Me dijo que luego a lo mejor podía unirse, pero que a las 6 en punto no podía. Deja ver si esto lo pongo donde tiene que estar. Creo que es aquí. Oh, ya está conectado Eliezer. Un momentito, ahora te subo porque no te escuchan ni te ven. Compartan ustedes porque no me da tiempo a compartir yo. Vamos a subir a Eliezer para acá. Para que esté. Hola. Hola, ¿Cómo estás? todo bien, todo bien. Tuve que hacer unas mañas ahí, instalar la aplicación y eso para estar, pero por eso me demoré un poquito. Oh, no sabía. Es que yo no sé cómo ustedes se conectan. Babi es la que sabe. Y yo no sabía. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, súper. Ay, yo escucho a Lisa, tan bella. Eh, Qué linda. Dice Paloma, buenas tardes y mis respetos a ambos. Gracias, Paloma. Jordi Alberto, bendiciones mil. Luis Rolando Gómez desde Italia, creo que es. No, Jayalía. José Curipra. Ok, bueno, mi gente bella. Eliezer, te doy las gracias por estar aquí, por hacer esta directa, porque ahora es popular y a mí me parece que es estupendo lo que estás haciendo, que está como que abriendo un camino de conversación entre cubanos, porque tenemos que aprender lo que es eso, porque nosotros obviamente no estamos acostumbrados a conversar incluso entre los que pensamos igual. Es complicado para nosotros. Dime, porque sé que estás haciendo, me dijiste que te hiciera un video, perdona que no te lo haya hecho, a lo mejor cuando terminemos aquí te lo hago. ¿Para qué era el video? Cuéntame eso cómo es, porque he oído algo, pero no estoy enterada. sí, bueno, en las últimas semanas, primero quiero darte las gracias por invitarme a este espacio que Rachel y yo siempre lo vemos y bueno, ojalá llegue Babi pronto. La verdad es que lo disfrutamos, nos divertimos mucho y al mismo tiempo siempre reflexionamos y aprendemos de todo lo que se dice. Así que te doy gracias a ti también, como ayer se las di al Chucho, porque considero que ustedes, en cierta manera, son los fundadores de esta tendencia. Así que lo que estamos haciendo, algunos es modestamente seguir sus pasos. Eh, Mira, la idea surge porque cuando vemos las noticias que subieron cuando la elección de Díaz Canel y otras, siempre nos damos cuenta de que dentro de Cuba es palpable una falta total de información, de actualización de lo que es la política, de cultura cívica, y siempre estamos frustrados por el hecho de no poder brincarnos el muro y transmitirle directamente a los cubanos las ideas que nosotros tenemos. Sin embargo, recibí muchísimos mensajes desde que empecé a hacer las directas de personas de muchas provincias dentro de Cuba
que nos siguen e increíblemente ven las directas. Entonces, se me ocurrió la idea, ya que tenemos tanto que decirle a estos hermanos cubanos que están dentro de Cuba, ¿por qué no escribir un mensaje, o sea, hacer un video como si nos hubieran dado unos minutos en la televisión nacional de Cuba? Y la pregunta es, si te dieran 4 minutos en Cubavisión, ¿qué le dirías a los cubanos? Entonces, se me ocurrió hacer esto y convocar a las personas que veían la directa a que el domingo próximo, o sea, mañana, a las 9 de la noche, garantizaran que algún primo, familiar, pariente, amigo, mediante una modestísima recarga, estuviera conectado a las 9 de la noche para escuchar ese mensaje, que va a ser una cadena de todos los discursos que me han enviado, lo vamos a transmitir en línea, y es un mensaje de cubano a cubano. Es una manera muy modesta de empezar de cierta manera a dialogar, como tú decías antes, entre los cubanos que están fuera, los cubanos que están dentro, y que pretendemos hacerlo muchas veces luego al revés, todos los de adentro que le hagan un mensaje a qué le dirías al mundo. ¡Oh, me encanta eso! Hoy estamos en la flecha de la dirección, es por eso le pusimos live por Cuba o para Cuba. Y estaremos encantados de recibir tu mensaje y ponerlo ahí en primera línea mañana a las 9 de la noche. Me encanta la idea. Cuando terminemos aquí me quedo un momentico y lo grabo y te lo mando. Perdona que no haya podido hacerlo hasta el momento. No había entendido bien, aunque hoy me había explicado un poquito y yo vi un pedazo de tu directa, pero yo te veo diferido. Siempre te veo diferido porque siempre estoy en mil cosas al mismo tiempo, pero te veo. Y muchas veces eh, te descargo para verte luego con calma porque me encanta lo que estás haciendo. Yo pienso que eso es una idea fantástica. Y cuando yo también exijo, yo recuerdo que se hizo algo parecido, pero claro, era un mensaje, era una exigencia a la dictadura y por tanto no era directamente a los cubanos. Esto de que se haga un mensaje de cubano a cubano me encanta. Una iniciativa fantástica. Voy a hacer mi video definitivamente. Aquí tengo un montón de gente conectada. Señores, compartan esto, que esto es exclusivísimo. Esto nunca había pasado. Ahí, si quieren enviar cualquier pregunta, la pueden enviar. Está ahora un tema. Vi la directa. Quiero agradecerte profundamente la directa que hiciste ayer con El Sexto, con Danilo Maldonado del Sexto. Danilo es un gran amigo y yo lo admiro mucho como persona, como artista, como activista. Y tuvieron una conversación que a mí me parece fantástica, me la descargué porque la quiero enviar en el paquete que yo envío para Cuba todas las semanas. Y la descargué porque yo creo que los cubanos tienen que ver eso y sobre todo la oposición tiene que ver eso. Nosotros hemos estado intentando aunar fuerzas, aunar empeños y me parece que esa conversación fue genial. Quiero agradecértela públicamente porque me parece estupenda. Ya te había visto que te habían hecho algunas preguntas incisivas en otras directas con respecto a Cuba Decide, con respecto a Rosa María Payá y las respuestas que tú diste me sorprendieron. Hubo uno que me sorprendió porque yo no sabía que tú eres miembro pleno de de esta red latinoamericana de jóvenes por la democracia. Cuéntame cómo es eso, porque yo no sabía eso, que Somos Más está ahí presente. Sí, nosotros de hecho votamos y todo. La red, nosotros nos integramos a ella hace 2 años, si mal no recuerdo, cuando, o el año pasado en el contexto de la cumbre de Panamá. Fuimos invitados como organización, Somos Más, a incluirnos en la red que ya había algunas organizaciones en Cuba que eran parte, como la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Sí. que llevaba a Kirenia Yalid. Entonces, ella nos cuenta de este proyecto continental y me pareció fantástico unir a jóvenes de todos los países de América en función de promover los valores de la democracia y crear un continente mucho más libre y más próspero para todos los jóvenes y para nuestros hijos que vienen detrás, comprometidos con los valores
con los máximos valores que podamos alcanzar como seres humanos en nuestra formación y participación política. Y me pareció una idea estupenda porque si bien es cierto que en Cuba y Venezuela son los casos más críticos de falta de democracia en el continente, también es verdad que la democracia en muchos países latinoamericanos sigue siendo muy defectuosa. Sí. Y yo creo que hay mucho que hacer, mucho por qué trabajar para que un continente tan rico en otras materias, como en recursos naturales, en cultura, en historia, en tradición, sea al mismo tiempo un continente rico y próspero en cuestión de estado de bienestar y sobre todas las cosas de respeto a la diversidad y a los derechos humanos. Entonces, con mucho placer y orgullo nos unimos a la red latinoamericana y bueno, estamos en contacto todo el tiempo. Fantástico, eso me parece fantástico. Yo tengo que decir que yo he ido, yo creo que forma parte de la edad, ya cumplí 40 años, forma parte también de la experiencia que uno va ganando a través de los años haciendo activismo. He ido eh, acercándome a ustedes, a ti, que en algún momento hemos tenido encontronazos, he ido acercándome a todos los cubanos que hacen oposición, porque al final creo que lo que estamos buscando es lo mismo. Y creo que si no somos capaces de establecer vínculos, de establecer lazos entre nosotros, pues va a ser muy difícil que logremos una Cuba democrática, porque al final lo que estamos deseando para Cuba es que haya diversidad y que haya respeto por las diferentes vertientes. Me parece fantástico el trabajo que, que estás haciendo ahora mismo y que estés siendo parte desde hace un tiempo ya de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia. Pienso que podemos todos empujar en la misma dirección para lograr la añorada transición y poder tener unas elecciones libres en Cuba y poder tener los debates presidenciales que tanto se han pedido por estos días. Yo quisiera que pudiéramos ver esos debates. Hay unos pasos obvios que necesitamos hacer, que es cambiar ese sistema y poder cambiar la constitución, las leyes, muchas cosas que hay que cambiar antes de llegar a ese punto, pero creo que va a ser muy interesante llegar a ese punto. Y yo quería preguntarte sobre la visión de país que tú tienes para Cuba. Tú eres un muchacho joven, tú haces oposición hace unos cuantos años ya, y además siempre has tenido muy claro cuál ha sido, siempre has dicho muy claramente que Somos Más es un movimiento político, que tú aspiras a la presidencia de Cuba en una Cuba democrática y plural, donde todos puedan presentarse a las elecciones y todos los cubanos podamos votar. Y hay mucha gente que dice, sí, tumbamos el castrismo, pero después de eso, ¿qué va a pasar? Y tienen miedo que venga otra persona peor que Fidel Castro, porque nosotros, o que Raúl, o que Canel, porque nosotros nos sucedió eso anteriormente, se hizo una piña entre todas las organizaciones para tumbar a Batista, y cuando Fidel cogió el poder, los mató a todos. Entonces yo quisiera saber, quisiera que le contaras a la gente cuál es el modelo de país que tú propondrías para Cuba, a grandes rasgos. Bueno, gracias Liu por la pregunta. La verdad es que te agradezco que el espacio lo dediques a profundizar en este tipo de temas tan importantes. Mira, para mí la política nunca dejará de ser un acto de riesgo. Es muy populista prometerle a las personas que no hay riesgos, que no puede pasar eso. Sí puede pasar. Sí puede pasar y sí puede venir otro dictador, sí puede haber una guerra civil, sí pueden haber muchísimas cosas. Ahora, los riesgos normalmente, si lo vemos desde la perspectiva de una persona, de una familia, no deben paralizarnos, porque cada vez que ponemos un pie en la calle por la mañana que salimos a trabajar, cada vez que tomamos un auto o la guagua y salimos de la casa, estamos sujetos a tantas cosas que nos pueden pasar en la vida. Sin embargo, no nos detenemos, seguimos arriesgándonos. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que volvemos a dormir, incluso durmiendo, existen riesgos. Entonces, como país pasa lo mismo.
nos vamos a enfrentar a un ambiente de elecciones con sus típicas fricciones entre fuerzas políticas, con las distintas carácter y personalidades de sus líderes, con un remanente extendido en todo el pueblo de Cuba de intolerancia, de falta de cultura política y cívica, y todo eso va a formar parte de ese primer ambiente de transición. Y esto lo digo con toda responsabilidad. El asunto no es decir que no hay riesgos, el asunto es conocer esos riesgos e enfrentarlos con la mayor responsabilidad, inteligencia y seriedad posible. Hay muchos más. Hay riesgos de que Cuba, si cayera en un estado de momento de anarquía, donde no hay un reconocimiento a una autoridad determinada, que son, bueno, los que plantean cortarlo todo de raíz y empezar de nuevo. Bueno, si empezáramos así desde los indios, solamente con una semana de anarquía, en Cuba pudieran también surgir elementos muy fuertes de crimen organizado, de narcotráfico, de millones de cosas que la gente no quiere que formen parte del futuro de Cuba. Por tanto, para mí, el hecho de que los líderes del cambio, o por lo menos los que aspiran a hacerlo, tengan espacios serios de debate donde puedan proponerle a las personas su proyecto político, su plan de país, su visión de futuro, y que se empiece a crear una química, un conocimiento de la gente acerca de los líderes, los proyectos y los programas que tienen, creo que forma parte imprescindible de disminuir esos riesgos del futuro. Si hoy se diera una gran movilización popular en Cuba, que derivara en atracos, en asaltos, en incendios, en venganzas, en todo ese tipo de cosas, hoy por hoy, con el desconocimiento y la desconfianza que tiene la gente hacia los proyectos políticos de cambio, yo no estoy seguro de que no nos convirtamos en una Siria o en una Libia o en un Egipto en su momento. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte, muy sólido, para que la gente, el día que decida no acatar más al gobierno que está y tener un acto cívico de cambio total en el país, no sea sin brújula, sea con la conciencia clara de que van a apoyar no uno, sino al menos un grupo de proyectos que dicen, bueno, si esto no, entonces esto sí. O sea, este es el camino. Porque no se puede hundir el barco, sin otro camino. Entonces, por eso me parece que la gente dice, bueno, hablando no se resuelve nada. Pues hablando lo resuelven todas las sociedades libres. O sea, las únicas sociedades que no resuelven las cosas hablando son las sociedades bárbaras, atrasadas, dictatoriales y los revolucionarios, que resuelven matando. Sí. Creo que el principal logro de la humanidad moderna es resolver los problemas hablando. Yo creo en la fuerza de la palabra, yo creo en la fuerza de la convicción de las ideas. ¿Y sabes quién supo a temprano momento eso perfectamente? Fidel Castro. Fidel Castro sabía la importancia que tenía la palabra bien dicha, la palabra bien expresada. Y por eso pudo, tanto en las Naciones Unidas y en muchos lugares, cautivar al mundo, ¿no? Y tú puedes ahora llegar a la conclusión de que usó todos esos dones naturales que tenía de liderazgo, usó el respaldo y la confianza que le dio todo un pueblo precisamente para destruirlo en la práctica. Pero ese es un riesgo que, repito, tenemos que correr. Yo creo que no vamos a tener la mala suerte de que todos los cubanos que hagan política traicionen su proyecto y conviertan a Cuba en algo peor. Entre otras cosas porque ya va a ser muy difícil convertirla en algo peor. No queda mucho que destruir. No. Realmente. Y yo tengo la fe y la esperanza de que muchos de nosotros podamos construir todos juntos, porque en Cuba va a haber mucho que hacer, desde lo económico, lo cultural, lo político, la administración pública, la infraestructura. Yo creo que no es que tengamos que discutirnos o pelear por un puesto determinado. En Cuba va a haber mucho que reconstruir y van a faltar manos para hacer todo lo que hay que hacer. Así que de momento lo más valioso que podemos hacer es unirnos lo más posible. Y para terminar la respuesta a tu pregunta, te diría algo. Mira, todos hemos estado en un momento determinado con mayor o menor justeza en la picota pública. Sí. Y creo que eso es algo que la gente que aspira a estar en política debe acostumbrarse. A que los demás te pueden criticar
los demás, errados o no, pueden decir lo que piensan de ti y a veces no te va a gustar. Y yo creo que lo que define o marca el cambio entre una actitud inteligente o una actitud obcecada es la enseñanza que tú puedas sacar de esa crítica. O sea, yo creo que hay que hacer cada uno de nosotros un ejercicio interno de reflexión y decir, ok, algo tal vez no hice bien, algo no fue, en algún momento lastimé a otras personas o hice algo que no tenía que hacer. Y yo creo que para seguir adelante lo más inteligente es rectificar esto y aquello. Y si tú logras de un proceso de crítica, de que la gente te increpe, de que estés en el momento negativo de tu vida política, si tú logras sacar de ahí una experiencia que te permita acercarte más a la gente, hacer las cosas mejor y con mayor corazón y con mayor voluntad, creo que eso es un proceso de crecimiento. Ahora, si tú lo que haces es bloquearte y pensar que tienes toda la razón, que todos los demás están equivocados, que tú eres el dueño absoluto de la verdad, entonces probablemente el resultado de todo eso en lo personal sea una inmensa frustración que te puede llevar a consecuencias muy lamentables, y la vida pública pues vas a demostrar que no tienes la capacidad suficiente para un día en el futuro poder asimilar lo que va a llegar, porque sí, porque ningún político en un país recibe todos los titulares de prensa diario a su favor. Entonces yo creo que hay que tener esa capacidad de mirar las críticas de una manera constructiva y poder hacer las transformaciones en tu propia persona, en tu propia práctica, para que te vaya mejor en tu vida personal y en tu vida pública. Y con mucha modestia te digo, porque soy una persona muy defectuosa, que eso es lo que he tratado de hacer de cada incidente difícil que he pasado en estos años de vida política. Ok, y yo te pido disculpas públicamente si te hice pasar algún momento duro en algún momento, porque yo soy bien apasionada y soy humana y me equivoco, y en algún momento he apoyado a las personas equivocadas, y aquí lo quiero decir públicamente, yo me he equivocado en algunos momentos y por eso quiero pedir disculpas, porque yo soy agitadora, yo muevo mucha gente, moví mucha gente en un momento determinado. No me arrepiento porque lo hice de corazón y además lo hice pensando en lograr un cambio para Cuba. Mucha gente se sensibilizó, mucha gente se activó, mucha gente empujó en la misma dirección y hoy todas esas personas estamos empujando en la misma dirección y apoyando a muchísimas más personas, porque la realidad es que hay muchas personas en Cuba y fuera de Cuba, todos tenemos los mismos derechos y estamos luchando por las mismas cosas y podemos apoyarnos todos, los unos a los otros, sin tener que demeritar la labor de otras personas o dedicarnos a eso exclusivamente. Quería decirte algo, quería preguntarte algo. Antes de eso, porque dijiste una cosa importante sobre las características de un político y que los cubanos no estamos acostumbrados a la crítica pública, precisamente porque en Cuba ha estado completamente prohibido eso. No puedes criticar a nadie porque si no puedes ir hasta preso. Hay gente que ha cumplido 20 años de prisión por escribir contra los gobernantes en Cuba, contra los dictadores. Hay un consejito que a mí me gustaría darles a todos los políticos, incluyéndote, y es que cuando uno está haciendo política, que no es mi caso, quiero aclarar, yo no tengo aspiraciones políticas en Cuba, yo soy activista, a lo mejor congresista me gustaría ser, mira tú, o constituyente, pero de ahí no voy a pasar. A mí me gusta más bien ser manager de campaña, te lo he dicho en alguna ocasión. Pero sí les voy a dar un consejo. La política se trata de tejer alianzas. La política se trata de tejer colaboraciones, incluso a veces con las personas que políticamente no están en tu espectro ideológico. Aquí lo vemos continuamente. Vemos a Bob Menéndez, que es demócrata, trabajar con Marco Rubio, que es republicano, por cosas que tienen en común, objetivos que tienen en común con respecto a Cuba, porque los dos son cubanos. Marco Rubio es cubano-americano
Entonces, eso es algo que a mí me gustaría aconsejarle a todas las personas que están haciendo política en el terreno cubano para llegar a ser nuestros representantes electos en algún momento, y es que se trata la cosa de tejer colaboración y de tejer relaciones, no de todo lo contrario. Dicho eso, quiero hacerte una pregunta específica porque tengo amigos, he estado en algunos chats que me han metido donde hay gente con mucha duda de lo que va a pasar con el sistema de salud en Cuba y con el sistema de educación. Actualmente sabemos que el sistema de salud es un desastre. Entonces, no hay ni aspirina, no hay prácticamente nada y los hospitales parecen hospitales de Siria, que han sido bombardeados. Y hay gente que tiene mucha preocupación sobre esto. ¿Cómo desde Somos Más ustedes han pensado, o si tienen algún tipo de esbozo, algún tipo de, de plan, no sé si un plan específico, pero por lo menos una visión de cómo podría ser la educación y la salud en Cuba, que es lo que preocupa a muchos cubanos de a pie que no saben nada de derechos humanos y no saben nada de pluralidad, pero que les preocupa una vez que cambie el sistema y que cambiemos a la democracia. Todos quieren, pero esos dos temas le preocupan. ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, Liu, son dos temas de máxima prioridad para cualquier político en Cuba. Mira, en el campo de la salud y la educación, yo siempre lo pienso de la siguiente manera. Cualquier proyecto nuevo que se proponga debe tener como objetivo sumar y no restar. O sea, hay que partir de lo que existe y mejorar lo que existe y sumar nuevos servicios con una nueva calidad. No se trata de desmantelar el sistema de salud o desmantelar el sistema de educación para crear desde cero uno nuevo. Se trata de, asumiendo lo que hay, mejorarlo al máximo y desarrollar una nueva cultura, unos nuevos servicios, una nueva infraestructura. Esto es muy importante plantearlo de esta forma, así lo creo realmente, porque la gente tiene que ver el cambio siempre como algo que va a traer nuevas y mejores cosas, pero que no va a destruir lo poco que puede funcionar de las cosas que hoy están haciendo. Mira, a mí no me gusta ni ser absoluto, como son, por ejemplo, algunos apasionados del sistema cubano que dicen, bueno, la salud y la educación son a la altura del primer mundo, lo cual es una mentira total, pero tampoco me gusta, digamos, llevar a cero el, la salud que hay actualmente, la infraestructura de salud. En primer lugar, porque evidentemente si siguen haciendo tantos niños saludables, que tenemos una mortalidad infantil que es bastante buena, es porque, bueno, con toda la precariedad y todo, hay un sistema materno-infantil que yo creo que al menos en teoría, estructuralmente, está bastante expandido. Las madres se atienden desde los barrios. Yo fui testigo, pasé muchos problemas en el policlínico para la atención de Rachel. Sin embargo, la doctora que nos atendía en el barrio, que le quiero mandar un beso enorme, era una profesional amante de su trabajo y con sus modestísimos recursos, que a veces para oír la barriga del bebé hay que hacer con un aparato de eso que le pegan el oído, como se hacía hace 100 años. Aún así, esas personas dan el máximo por un salario realmente indecoroso por la salud de Cuba. Entonces yo creo que para reconstruir la salud o reconstruir la calidad de la educación hay que partir de las calidades que tenemos, de las potencialidades que tenemos. Y una de ellas, indiscutiblemente, es el capital humano. En Cuba yo he conocido a médicos que han dado su vida, no han vivido de la medicina, han vivido para la medicina. Son profesores de medicina, muchos de ellos flacos, así, casi sin ropa, con unos zapatos muy viejos, y que han dado toda su alma, su vida, por ese hospital en que trabajan, por esa facultad de medicina donde enseñan, por formar a las nuevas generaciones. Y creo que el proyecto nuestro siempre tiene que ser propositivo, constructivo y reconociendo los valores humanos y modestamente materiales que también existen. Hoy lo más grave que yo veo en la salud, en primer lugar, es la infraestructura.
Ningún hospital cubano cumple las normas internacionales de la OMS, por ponerte un ejemplo, para estar abierto. Lo que pasa es que a Cuba no se le aplica ningún tipo de inspección internacional en ese sentido, y los organismos nacionales todos pertenecen al partido y no van a cerrar un hospital porque sería una mala propaganda. Pero a nivel de salubridad, de infraestructura, de equipamiento y de muchas cosas, realmente la mayoría de nuestras instituciones de salud son infuncionales en este momento. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esa situación? Bueno, cambiando los principios de la economía. Hoy por hoy, si nosotros le abrimos la puerta a esos 2 o 3 millones de cubanos emprendedores que están intentando salir adelante, crear sus empresas, generar empleos de calidad y, por supuesto, de todo ese espíritu de crecimiento y de competitividad, aportar mayores impuestos, el Estado puede financiar con una efectividad mayor un sistema neurálgico de salud pública que va a elevar el salario de los médicos, que va a aumentar muchísimo la calidad de la infraestructura, la calidad del equipamiento, la limpieza y esterilidad de todos los hospitales, y sobre todas las cosas, crear las condiciones para que haya salud, que es distinto a la atención médica. Porque siempre que pensamos en salud hablamos de la atención médica, pero la salud en general es el estado de las personas, el estado físico y espiritual de las personas. Entonces, hoy existe en Cuba una gran frustración general, existe un desánimo, existe falta de esperanza, de optimismo, y todo eso, cuando lo combinas con falta de alimentación, con problemas de salubridad, de agua, de infraestructura, te da un problema de salud increíble. Por tanto, si tú no transformas la economía, si tú no transformas la participación para que la gente se sienta que forma parte del sistema, no vas a tener mejores resultados en salud, aunque inviertas millones y millones de dólares en hospitales. O sea, la medicina ya viene a ser un tema curativo, ¿no? Un tema ya cuando la gente está enferma. Las principales acciones que hay que desarrollar en salud son preventivas. Aquí hay mucha gente que no tiene un seguro médico, por ejemplo, porque llegó hace poco, porque no tiene un trabajo que le permita pagarse un gran seguro. Sin embargo, como se alimenta bien, como duerme con aire acondicionado, como se mueve en un carrito y eso le da placer a su familia y todo eso, al final se meten 10, 15, 20 años que no tienen que necesitar ningún tipo de gasto de salud. Por tanto, para mí, elevar la calidad de vida de los cubanos es el elemento clave para mejorar la salud. Porque la idea no es que cuando la gente abarrote los hospitales tengamos con qué atender. Eso es una parte del problema. La idea es tener los hospitales vacíos. Que tú llegues al vestíbulo y haya una persona sentadita allí esperando que le den un aerosol y estén las camas vacías. El mayor sistema de salud, el mejor del mundo, es el que logra tener los hospitales vacíos. Y esa es la visión con la que nosotros manejamos el tema para el futuro. Magnífico. Solo quería apuntarte un par de cositas. Hablaste de que, por ejemplo, los índices en Cuba de mortalidad infantil son buenos, y son buenos. Es lo que ellos nos han dicho. Recuerdo, por ejemplo, y yo no puedo decir lo contrario completamente porque no tenemos transparencia en Cuba en nada. O sea, no podemos verificar, contrastar esas cifras, pero recuerdo que Oscar Elías Bisset, el doctor Bisset, empieza su oposición precisamente porque él era médico y se oponía a las cosas que estaban pasando. Empezó a denunciar, él trabajaba en un materno infantil, y él empezó a denunciar las cosas que estaban sucediendo ahí, entre ellas la política de aborto que había en Cuba, que hay en Cuba, y yo esto lo vi de cerca. Yo estuve en el hospital, creo que fue Maternidad de Línea, en un par de ocasiones visitando personas, familiares. También estuve en el González Coro y vi allí, por ejemplo, conocí una muchacha que me dijo: este es el 6º aborto que me voy a hacer. En Cuba, tal vez la natalidad o la mortalidad infantil esté así
Entre otras cosas, que hay buena atención a la embarazada, hay centros de embarazadas donde las embarazadas pasan parte de su embarazo y los médicos se informan lo que pueden sobre el cuidado de la embarazada y todo esto, pero también hay una parte de oscura en ese sentido de que hay unos niveles de abortos altísimos y también hacen una cosa que es horrorosa, que es en el 5.º mes de embarazo, hacen un aborto especial que ellos le llaman, me parece que era Ribanol. No, Ribanol es una pastilla. No me, si alguien se acuerda, por favor, que me diga eso. Tenía una palabra específica porque hacían que las mujeres parieran a los niños muertos con 6 meses, 5 meses. Sí, es el rival. Me dice Rachel que un químico agresivo para lograr una mortalidad fetal y o sea, intervenir en el embarazo bruscamente, sí. Entonces, yo conocí varias personas que habían hecho esto. Eso es una práctica común en Cuba. Y también las denuncias, por ejemplo, del doctor Bisset y de Darcy Ferret, que en paz descanse, que también era médico y empezó su oposición por ahí, era que los niños muertos no los contaban o no los daban como nacidos vivos, porque sabes que la mortalidad es por cada 1, 2, 3, 4, por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces, si el niño nace sin vida, no cuenta para la estadística de la mortalidad infantil. De todas formas, yo sí creo que desde el punto de vista humano, hay muy buenos médicos en Cuba y demasiados también. Entonces, sí ha habido una tensión en algún momento. Había los médicos infantiles que yo recuerdo eran muy buenos. Yo tengo un buen recuerdo de eso. Y en el tema de la infraestructura, completamente de acuerdo contigo. Esos hospitales estaban horribles y no, sin métodos de esterilización, sin anestesias muchas veces. O sea, hay barbaridades allí. Me gustó eso y quería solamente hacerte esa acotación. Hay otra persona aquí, Yacer Rojas Fuentes, que hace una pregunta muy buena y nos la hace a los dos. Dice, una pregunta, si mañana surge un reformista dentro de las propias esferas del gobierno cubano y los invita a interactuar y negociar para introducir algunas reformas democráticas, ¿estarían ambos de acuerdo en participar? Y si me permites, yo quiero responderle primero al señor Yacer Rojas Fuentes. Si mañana en Cuba hubiera una persona que quisiera hacer reformas democráticas, lo que yo haría sería hablar sobre las condiciones necesarias para realizar un cambio en la Constitución cubana a través de un plebiscito. Es lo que haría yo. Los medios derechos no me gustan. Me gusta, hay que desmontar el sistema y lo que yo particularmente haría sería eso, enfocar toda la presión en que las condiciones, las reformas democráticas que se hagan sean las condiciones necesarias para hacer una consulta popular donde los cubanos de dentro, de fuera podamos votar, podamos elegir lo que queremos para nuestro país y esas condiciones serían las reformas democráticas. O sea, sería libertad de prensa para que pudiéramos hacer campaña y estuviéramos Eliezer y yo en la mesa redonda y Rosa y Ferrer y todos nosotros y todo el que quisiera hacer campaña en favor de un cambio de sistema de constitución en Cuba, que hubiera libertad de asociación, o sea, que por tú querer tener una asociación de abogados o una asociación de médicos o un partido político, no te metan preso ni te persigan, que se liberara a los presos políticos, o sea, todo el escenario que tiene como condición la campaña de Cuba Decide es lo único que yo aceptaría en ese caso. Ahora le doy al señor Eliezer la palabra para que te responda. Bueno, es que la pregunta no profundiza en qué tipo de reforma democrática. Por supuesto que yo estaría muy feliz si mañana apareciera cualquiera de los que hoy tienen poder real dentro de Cuba y dijera, mira, vamos a permitir que hayan medios de prensa independientes. Si eso es una reforma, yo estoy ahí número uno. Si mañana aparece uno y dice, oye, vamos a reformar la ley de asociaciones para que puedan haber partidos políticos y sociedad civil
legal dentro del país. Caramba, yo apoyo eso, por supuesto. Y así sucesivamente, a veces el gran cambio o el nuevo país que queremos no es el resultado de un solo cambio, sino de una suma de pequeños cambios. Mira, evidentemente hay una metodología que es la que a nosotros nos gustaría que fuera la manera en la que cambiaran las cosas. Pero si las cosas de otra manera que no es la que nosotros estamos proponiendo, finalmente cambian, yo creo que es un motivo también de alegrarnos y para nada de terminar nuestra lucha o darla como no válida. No, yo creo que sería el inicio de una lucha entonces desde la legalidad, de una lucha mucho más eficiente y mucho más insertada en la vida pública nacional. Yo lo que quiero es que llegue la libertad, no que llegue de mi mano, ¿no? No Claro. pensar de que si no la llevo yo, la traigo cargada, pues no sirve. No. Todo el que se le ocurra algo bueno para que los cubanos respiren y vivan mejor, si es, no sé, Mariela Castro mañana logra que en Cuba, por ponerte un ejemplo, se pueda tener empresas. Cualquier cubano puede invertir dentro de Cuba y tener, yo no voy a caer en esa actitud de que si me pisotean lloro y si no también. De decir, no, como eso lo propuso Mariela Castro, pues yo creo que no tiene ninguna validez, aunque yo lleve 10 años abogando por eso mismo, ¿no? O sea, eso que sería caer en una estupenda contradicción. Ahora, evidentemente, yo confío, creo y creo que son más duraderos todos los cambios que vienen generados por una verdadera legitimidad popular. Por eso creo que es importante lo que tú mencionas del plebiscito y de cualquier tipo de consulta que no parta de la idea de ningún cabezón, de ningún burócrata, sino que parta del apoyo masivo de las aspiraciones de la mayoría de los cubanos. Yo creo que ese es el cambio político más legítimo, más duradero y que más garantice la paz que podamos tener. Pero evidentemente todo lo positivo que surja, sea de donde sea, yo creo que aunque no sea todo el cambio, es algo que no va a dejar de ser positivo por eso. El cambio efectivamente viene paulatinamente. Dijiste algo interesante que es, a ver, la legitimidad de cualquier proceso la da el soberano, que es el ciudadano. O sea, no podemos nosotros tratar de hacer cambios en Cuba a la manera en que lo hizo Fidel Castro y que lo hizo Raúl Castro, porque eso ha derivado en esto que tenemos hoy, 60 años después. Entonces, por eso es tan importante el mecanismo este del plebiscito, porque es el mecanismo legal para dar legitimidad al cambio, para que todas las personas, los cubanos, de dentro y de fuera, pues demos el sí quiero al cambio y no se vuelvan a hacer las cosas a dedo. Hay alguien, Manny Catalano, que es un muchacho que siempre nos sigue, que estaba diciendo que Cuba ya tiene una constitución, no llegó a poner, pero me parece que se refería a la constitución del 40. La constitución del 40 no es una mala opción, aunque tiene algunos vicios legales porque establece algunas políticas y las constituciones, según la ley de constituciones, valga la redundancia, a nivel internacional, el derecho constitucional, pues deben ser para establecer los límites de poder y para establecer derechos. Y no deben meterse en dictar política. Eso no es inconstitucional por ley en el derecho internacional. Entonces, la Constitución del 40 dicta política. Dicta política, por ejemplo, de 8 horas de trabajo, dicta política y además socialista, porque fueron socialistas y comunistas los que la escribieron en su gran mayoría. Tengo que decir con orgullo que de los pocos comunistas que escribieron que escribieron, los pocos que no eran comunistas, déjame aclarar, que escribieron la Constitución, está un tío abuelo mío, el señor Emilio Ochoa, que no era comunista, habían algunos que no lo eran, pero había muchos que eran de izquierdas, que eran socialdemócratas, incluso comunistas. Y ellos escribieron esa Constitución que fue adelantadísima para el momento y que podría valer en un momento dado para arrancar.
podrían restablecer la Constitución para poder tener esas elecciones, porque si no, no se podría. El plebiscito es paso importante porque no podemos, aunque mañana desaparezca Raúl, se monte en un avión y se vaya, el que venga detrás de la oposición, cualquiera, tiene que llegar ahí legitimado por el pueblo cubano, por todos los cubanos de dentro y de fuera, elegido democráticamente por todos nosotros, y tiene que ser en un marco de legalidad, en una constitución que hayamos elegido todos, ya sea si votamos que queremos la del 40 o hacemos una constituyente para elaborar una nueva, ya sea de la manera que nosotros elijamos, pero tiene que ser con el voto popular. No puede ser que mañana un grupo de opositores saque a Castro y diga, ahora nosotros vamos a poner esta constitución porque queremos nosotros. No, tiene que ser votado por todos los ciudadanos cubanos. Deja ver por aquí. ¿Qué hay? Tenemos un montón de troles, Eliezer, ¿eh? Han venido para acá. Bienvenido. Han venido para acá todos. Vamos a ver si alguien dice algo que valga la pena. Dice Rubén Lozada, desde 1952 hay dictadura en Cuba, no hay más legalidad posterior a la fecha. Efectivamente, en Cuba se perdió el hilo constitucional y el hilo legal, y eso hay que restablecerlo. Dice Jorge Luis Vives Sáez, eran la oposición del momento los que escribieron la Constitución, que se oponían a Batista, me parece. ¿Right? Nada de reformas, dice Ever Oscar, una nueva Constitución es lo que necesitamos. Yo estoy de acuerdo ahí, porque esa, por muy adelantada que era, dicta política y no debe ser así. Bueno, no hay mucho que. Aquí lo que nos está cayendo es un mundo, Eliezer. Batista era socialista, eso es real. Dice, eso lo dijo Víctor Díaz. Llevamos como ¿qué tiempo llevamos? Yo creo que 1 hora ya. No sé si te dejo la palabra para que hagas un statement final, porque yo he hablado mucho. Yo estoy encantada de haberte tenido aquí, te doy las gracias. Yo también te agradezco y solo quería decirte que ayer, no sé si algo me está haciendo feedback ahora ahí. Espera, déjame bajar un poco. Debo ser yo que está saliendo por mi micrófono. Yo te... Avisa. Ya, pues, ya. Ok, mira, ayer durante la directa hubo una persona que planteó una idea que yo no sé si será totalmente nueva, pero me parece totalmente válida. Y aprovechando, yo le estoy escribiendo a Rosa María, pero bueno, quería decírtelo porque estás igual ahí trabajando, promoviendo esto. Y la persona decía que sería genial hacer, en primer lugar, un plebiscito mundial en todos los países donde hay comunidades cubanas y que los 3 millones de cubanos que viven fuera de Cuba pudieran realizar el plebiscito. Ahí donde no está la seguridad del Estado, donde no pueden impedirlo y donde hay una muestra que es casi 1/3 o 1/4 de la población cubana y de cierta manera, aunque esto no sería vinculante para dentro de Cuba, sí sería una muestra, yo creo, universal, científica y bien estructurada de cómo estamos pensando los cubanos. Porque fuera de Cuba también hay diversidad. Fuera de Cuba hay fidelistas y hay de todo. Entonces, yo creo que sería la oportunidad de demostrar cuán fuerte es la idea del cambio, cuánta gente lo apoya, porque la familia está dividida parte adentro, parte afuera, pero sigue siendo la familia. Y es muy probable que como mismo piensan los cubanos que están fuera, piensen su familia que está en Cuba, lo que las condiciones en las que vive dentro de Cuba no le permitan expresar ese pensamiento. Entonces yo creo que en representación de la familia cubana, las personas que están fuera de las garras de la seguridad del Estado pueden libremente, como un primer paso, realizar el plebiscito como se hiciera dentro de Cuba. Porque a fin de cuentas, en la mayoría de los países democráticos, el hecho de que estés viviendo en otro país no te priva de ningún derecho político dentro de tu nación. O sea, cuando hay elecciones en Argentina, en Perú, en Colombia, en todos lados se habilitan en los consulados las urnas para que los residentes en otros países voten y tengan el peso electoral que les corresponde. Yo creo que este ejercicio, de cierta manera, sería un símbolo de la importancia que nosotros, los demócratas, le damos
a la unión de toda la nación, a respetar los derechos de todos los cubanos, estén donde estén. Entonces, si podemos empezar por esa muestra de cubanos, yo creo que es válido. Y quería que, bueno, que juntos le transmitamos la idea a Rosa y a todos los que están más activamente trabajando en el plebiscito, que al final es una idea que lo que busca es, de alguna manera, que todos participemos, pues podemos promover, realizar antes de fin de año. Ese plebiscito hay que estructurarlo, no es sencillo. Organizar unas elecciones en un país pequeño, como puede ser, en Guatemala, las elecciones pasadas costaron como 1.500 millones de dólares. Eso te iba a decir. O sea, eso te iba a decir, me encanta la idea. Como algo muy sencillo y garantizar la estructura humana, material, legal, garantizar la seguridad de unas elecciones es muy complejo y es muy grande y es una gran inversión que hacen los países, sobre todo los países pobres. Fíjate la importancia que le dan a la estabilidad democrática, que invierten sus escasos recursos muchas veces en garantizar unas elecciones limpias y transparentes, porque eso es lo que garantiza la paz, es lo que garantiza la armonía nacional y buena parte del progreso. Entonces, yo sé que es un reto logístico, pero es más difícil organizarlo hoy dentro de Cuba que fuera. Eso no me cabe duda. Sí, totalmente. Yo creo que imagínate que en Miami pusieran. Dime. En Nueva York, en Miami, en Tampa, en muchos lugares, en la Ermita de la Caridad, las urnas para decidir las colas de cubanos allí. Y que podamos anunciarle al mundo que al menos estos 3 millones de cubanos en España, en México, en todos lados, los resultados, los que sean. Porque la democracia está para aceptarla, no para promoverla y luego cuestionarla. Claro, no, y además el plebiscito que propone Cuba Decide tiene una pregunta muy directa, tiene una pregunta que es muy difícil, a esa pregunta es muy difícil decirle que no. Realmente la pregunta es, ¿quiere usted que en Cuba se realicen elecciones libres, justas y plurales, con libertad de prensa, con libertad para los presos políticos, con libertad de asociación? ¿Sí o no? O sea, es muy difícil que se le diga que no a esa pregunta, y si de 3 millones de cubanos que vemos fuera, habrá algunos que ellos movilicen para que voten en contra de eso, pero yo creo que ningún cubano que ama a Cuba puede decir que no a eso. Me encantó la idea, yo la vi en la directa, fue con la del sexto al final, yo la vi hace un ratico que terminé de verla y vi esa parte, me gustó mucho esa propuesta. Lo que le veo es eso de que tenemos que ver lo que hizo Venezuela. Tú sabes que Venezuela hizo el plebiscito ese, un plebiscito parecido, y además logró ese plebiscito que toda la comunidad internacional se volcara, o sea, el resultado, en el rechazo a Nicolás Maduro y en el apoyo a la causa de la libertad venezolana. O sea, consiguieron un apoyo internacional que nosotros los cubanos no habíamos conseguido hasta ahora, que estamos consiguiendo y que estamos logrando. Entonces tendríamos que ver cómo lo hicieron ellos, porque como tú dices, cuesta millones de dólares organizar eso, porque para imprimir las boletas, nada más 3 millones de boletas, yo creo que hay soluciones independientes. Yo creo que si nos organizamos a lo mejor por ciudades, sí, donde hay concentraciones de cubanos. Yo creo que, mira, la libertad tenemos que conseguirla con nuestro propio esfuerzo. Exacto. Y en Tampa viven 2.000 cubanos. Imprimir las boletas cuesta $500, son $25 por cada cubano que vive allí. 25 centavos de dólar. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la forma, y es lo que estoy persiguiendo con las directas, de unir la comunidad cubana en cada lugar. Unidos yo creo que vamos a ser más fuertes. Y unirnos precisamente para gastar lo que vayamos a gastar, que siempre será menos si lo hacemos todos. Sí. Esto no se trata de que una persona invierta 3 millones de dólares en eso, ni invierta toda su fortuna, pero si todos los cubanos invertimos $1, tuviéramos 3 millones de dólares para poder hacer cualquier tipo de iniciativa de esta naturaleza. Pero a lo mejor no hay que invertir eso porque llega el cubano dueño de una imprenta que dice, oye, yo pongo la soja, yo pongo la tinta, yo pongo a disposición, llega un cura cubano y dice, yo pongo mi iglesia para que sea un lugar fraterno donde hacer. Entonces, yo creo mucho en el espíritu comunitario, no solo fuera de Cuba, sino también dentro de Cuba. Por eso, en otras cosas que estaré hablando en las próximas semanas, voy a promover la creación de medios comunitarios con apoyo de todos los cubanos del exterior. O sea, si en el exterior viven 3.000 personas del Yaray de Vázquez,
entonces a esas 3.000 personas le va a tocar apoyar a ese muchacho en el Yaray de Vázquez, que es licenciado en comunicación social, y que vamos a crear el medio, el periódico, la revista, el canal live, el canal YouTube de Yaray de Vázquez. Eso es beneficio para todos, porque la gente del Yaray se va a enterar de todo lo que puede haber en el mundo, pero también el mundo se va a enterar de lo que existe en el Yaray de Vázquez. Y además los negociantes que allí tienen, o sea, los emprendedores que tienen casa de renta, que tienen todo eso, van a poder anunciarse en esos medios. Y a los que vayamos no sé, de vacaciones, en cualquiera que vaya de vacaciones o de turismo a Cuba y quiera hospedarse en el Yaray de Vázquez, pues mediante ese medio lo va a lograr. Entonces yo creo que sí podemos buscar un ecosistema armónico de sostenibilidad de esa democracia y esa diversidad que estamos buscando con nuestros propios esfuerzos. Eso es muy importante, porque al final también pudiera decirse que, bueno, el gobierno de Estados Unidos destina tantos millones a tal o más cual cosa y dice, bueno, ¿qué le molesta coger el 3% de eso y ayudarnos a hacer tal cosa? Bueno, puede ser, pero también encontraremos millones de cubanos que tal vez cuestionen el hecho de que a lo mejor Estados Unidos tiene tal o más cual interés. Por eso yo, cada vez que se me ocurre una idea, siempre la trato de hacer sustentable con el esfuerzo de los cubanos. Y yo creo que sí podemos hacerlo. Lo que hay es que intentarlo y trabajar en eso, porque si solamente seguimos quejándonos y no damos los pasos concretos para, si no probamos, nunca vamos a saber si funcionaría o no funcionaría. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Cuenta conmigo. Yo le voy a transmitir a Rosa la idea, pero incluso creo que a nivel independiente, por comunidades de cubanos, podemos hacerlo si logramos. Tú tienes una capacidad de organización que a mí me parece que podría ayudar muchísimo. Y en cada ciudad donde haya comunidades de cubanos, donde tú dices hay 2.000 cubanos, pues entre todos se ponen y imprimen sus boletas, o cada cual lleva un papel y pone sí o no y lo mete. O sea, podemos ponernos creativos. Y lo que sí hay que organizar quién va a contar, que haya, tú sabes, que sea, se pueden incluso, yo siempre he pensado que los conteos se deben transmitir live. En Facebook, ahora que tenemos esta herramienta maravillosa, pues los conteos, una persona va contando sí, no, y otra persona va transmitiendo y eso queda ahí. No hay manera de manipular la urna, no hay manera Pero de mira, Liu, te cuento que además hay plataformas de pago en el mundo sumamente seguras que las utilizan las grandes empresas y muchos países también para hacer incluso plebiscitos y votaciones y todo eso, Lo sé. donde hay roles, ahí hay roles para auditoría, para observadores, para todo eso, y todo está montado sobre plataformas digitales. Entonces, y es tan seguro o más seguro que hacerlo con el papelito, donde yo puedo robarme una urna y ponerte una urna llena de otros papelitos. Entonces, yo creo que lo que hay es que yo no sé cuál es en este minuto la vía. Para eso estamos tú, yo, Rosa y todos los que queremos promover esto, para pensar y para buscar las mejores soluciones. Pero lo que hay que saber claro es el objetivo. Una vez que vamos a decidir que eso lo vamos a hacer en tal fecha, en septiembre, en honor a tal fecha cubana, es trabajar 100%. Y yo creo que hay mucha gente en el mundo, y lo veo en mis directas, que quiere ayudar, quiere apoyar, pero la pregunta que más recurrente me hacen es, ¿cómo puedo ayudar? Entonces, en la medida en que nosotros tengamos proyectos concretos, cosas viables, porque yo no puedo prometerle a la gente lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo prometerle a la gente que yo voy a ir a fajarme a piñazo con todos los boinirrojos de La Habana y le voy a hinchar los ojos a todo el mundo, porque es que yo ni soy guapo, ni tengo la fuerza para hacer eso. Ahora, yo sí puedo prometerle a las personas que si nos unimos, podemos cívicamente demostrar que millones de cubanos queremos una conquista determinada. Puede ser Internet, puede ser la libertad de expresión, puede ser lo que sea. Y estoy seguro que en la fuerza que todos vamos a tener, vamos a correr menos riesgo individual y vamos a tener un gran resultado colectivo. Y yo creo en ese espíritu de la comunidad cubana y por eso te invito y te agradezco que estés dispuesta a hacerlo. Estoy seguro que vamos a tener un resultado del cual nos vamos a sentir orgullosos porque lo habremos logrado juntos y por nosotros mismos.
Seguro, seguro, me quedo con eso. Me quedo con eso. Mi gente bella, tenemos un montón de gente conectada. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, a todos los que compartieron, todos los que comentaron. Babi, te extrañamos, estabas de compras, estaba con su esposo, con Trump y con Melania, y el Pentágono y la CIA, porque tú sabes que nosotras siempre estamos conectadísimas, según los troles y las ciberclarias que andan por acá. Eliezer, te agradezco muchísimo que hayas hecho esto. Creo que estamos dando un ejemplo de lo que puede ser en un momento dado tener una contradicción o tener una diferencia y al final trabajar juntos y colaborar juntos. Por eso estoy más que dispuesta. Te agradezco enormemente esta idea, esta disposición, esto que me has dicho hoy y todas las cosas que has venido diciendo en tus directas por estos días. Tienes todo mi apoyo. Sin Muchísimas problema. invierto el sentido de todo lo que has dicho y te lo explico. Así que nada, aquí me tienes a tu disposición y lo que hay que hacer es esto, no dejar morir este espíritu, que yo creo que la gente siempre dice que estamos divididos, que estamos fragmentados, y yo creo que eso no es totalmente verdad, salvo muy puntuales excepciones. La inmensa mayoría de los que amamos a Cuba y queremos su libertad y su progreso, nos llevamos bien. Y eso no quiere decir que no hayan fricciones, porque no seríamos humanos si no las tuviéramos. Y te lo digo con toda honestidad, si en algún momento tienes una crítica que hacerme constructivamente, tienes algo que cuestionar, yo he aprendido en la vida también a agradecer eso. Porque en un momento nos ponemos bravos y todo eso, pero también viene el fenómeno del día después. Cuando te levantas y sabes que pudiste haber hecho mejor las cosas. Y estoy agradecido hoy a todos los que han reconocido lo que modestamente he hecho, pero también le estoy muy agradecido a todos los que oportunamente me han criticado algo y eso me ha servido para crecer o para mejorar algo. Así que mi beso más grande, mi beso a Babi que no pude estar y nada, aquí estoy a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Vamos a cortar aquí. Te mando un beso y un beso para Rachel y para la nena. Gracias, ellas también te saludan. Bye bye.